Las bodas de Caná. ¿Quién no ha escuchado hablar acerca del tema que circunda en torno al consumo de las bebidas alcohólicas? Unos a favor, otros en contra. Cuando visto desde una perspectiva o enfoque del punto de vista del pecado se trata. Juan capítulo 2 versos 1 al 12 nos recrea el pasaje de las bodas de Caná, el cual nos da origen a tres formulaciones básicas. Por un lado está el grupo que alega que beber no constituye pecado, ya que de lo contrario Jesús no habría transformado el agua en vino. Por otro lado, tenemos en segundo lugar el grupo que aduce que el pecado no lo conforma la simple acción de beber, sino el embriagarse. Terminan concluyendo entonces, beber pero con moderación, controlando el consumo del alcohol. Y finalmente nos encontramos a un tercer grupo que es justamente el que no comulga con ninguna de las dos anteriores formulaciones o promulgaciones anteriores. Y sostienen además que la razón por la que Jesús transformó el agua en vino no fue de hecho en ninguna manera el proporcionar vino, sino realizar la señal, el prodigio, el milagro. Yo debo confesar que siempre me manejé en las dos primeras teorías. Desde toda la vida es lo que uno siempre ha escuchado. Pero no fue sino hasta que empecé a adquirir cierto conocimiento bíblico que conocí la tercera y la entendí. Debo decir que me inclino por esta última. Entonces, ¿por qué el Mesías transformó el agua en vino? Juan capítulo 2 versos 1 al 12 nos dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En contexto, para darles un contexto base, el tercer día al que hace referencia el verso 1 es Yom Shilchi. Es el día después que Jesús conoció a Natanael en Betsaida. Es exactamente el cuarto día, es el martes 1 de abril del año 27 de nuestra era común, el cuarto día de el primer mes del calendario hebreo, llamado así Aviv. Más específicamente, 10 días antes de lo que conocemos en Occidente como la Pascua judía, que en realidad se llama Pesaj en hebreo. Habían unas bodas en Caná de Galilea aproximadamente a mediodía de camino desde Betsaida. Eran de los convidados a las fiestas Jesús y sus discípulos. Las bodas por entonces se planificaban con cierta anticipación.
Yeshua ha sido invitado desde hace varios meses, ya hace casi 2 meses desde que Jesús dejó su hogar, su casa en Nazaret, para su inmersión en el Jordán. Juan 2:3 nos dice: se quedaron sin vino y María su madre le dijo: no tienen más vino. El hecho de que Miriam esté tan ajetreada, tan afanada y al pendiente de que el acto de festejo transcurra o avance sin novedad, con normalidad, nos hace suponer que ella se encuentra en una situación, en una posición de responsabilidad en relación al acto de festejo, en relación al evento. En Juan 2:4, el relato o narrativa del suceso parece implicar cierto grado de estrés o molestia en Jesús al responderle a su madre. Este le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él no le está ladrando a su madre cuando ésta le dijo que se habían quedado sin vino. Él le está respondiendo en su capacidad oficial. Esto tiene que ver con que, según la costumbre israelita, él está posicionado un poco más abajo en la lista de invitados, es decir, para decirlo mejor, digamos que no es de los primeros convidados a las fiestas, a las bodas, que no es de los invitados más importantes, pues, que no está en un asiento en primera fila. Y por esta razón simple, no le está a él requerido el proveer vino. Como indiqué antes, los sirvientes parecen estar sujetos al mando de María. Y es por esta razón que cuando finalmente Jesús decide proveer el vino, ella les dice en Juan 2:5: lo que Él les diga, háganlo. Juan 2:6 nos sigue diciendo: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estas tinajas o vasijas de piedra se usaban siguiendo la tradición del lavado de las manos, lo que en el idioma y cultura hebreos se conoce como Netilat Yadayim. Marcos 7, por cierto, nos hace cierta descripción relativa a esta costumbre que tenían los fariseos particularmente. La inclusión de tinajas de piedra para agua nos deja saber que se trataba de una boda farisea, en la cual el maestro de ceremonia ejercía como el rabino principal. Es decir, habían otros rabinos, pero era este quien presidía el acto o evento. Estas 6 tinajas de piedra para agua, determinadas o dispuestas para un ritual de purificación para fariseos que no está mencionado en ninguna parte, por ninguna parte en la Torá, pero qué curiosidad, fíjense, sí aparece minuciosamente detallado en los escritos, en los antiguos escritos talmúdicos de
los sabios fariseos. El agua se llevaba directamente desde el pozo, a odres de vino o vasijas de cerámica. Si el recipiente que se estaba usando había sido usado en el pasado para contener vino, es probable que aún pudiera estar el sabor a las uvas. Si este fuera el caso, si el agua llegara a estar contaminada llegara a tener el más mínimo sabor u olor a vino, se considera ceremonial, es decir, impura. Impura para una boda farisea, y no se podría usar de ninguna manera a menos que fuera santificada según el ritual. ¿Y en qué consistía este ritual? Vamos a ver. Según la ley rabínica, la piedra no puede contraer impureza ritual. Es por eso que el agua contaminada por el vino debe depositarse en un recipiente de piedra, el cual se llena hasta el borde, hasta el mismo borde de la tinaja, y se procede a introducir, o más bien, mejor dicho, a sumergir en las aguas de una mikveh. Una mikveh es lo que constituye, digamos, una fuente de agua. En las sinagogas se acostumbraba a que un canal de agua viva, es decir, un agua que está permanentemente circulando, como el agua de un río, siempre se pasaba un brazo de un canal, de tal manera que pasara por la sinagoga justamente para estos efectos. Entonces, como le decía, el vino contaminado o el agua contaminada por el vino debe depositarse en un recipiente de piedra que se debe llenar hasta el borde de la tinaja para luego sumergirse en las aguas de una mikveh. Tan pronto como el agua de la mikveh toca el agua que está en el borde de la tinaja, se extrae ya clasificada como santificada. Juan 2:7 nos dice: Yeshua le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas de agua. Y ellos las llenaron hasta arriba. Juan 2:8 nos sigue diciendo Jesús: sacad ahora las tinajas y llevadlas al maestro de ceremonia. Pero no sumergieron las tinajas de piedra para agua en las aguas de la mikveh, violando así de esta manera el correcto procedimiento que demandaba el ritual para santificar el agua de las tinajas. Y cuando el maestro de ceremonia probó el agua, ya con anterioridad había sido transformada en vino por Jesús, él no sabía de dónde procedía. Los sirvientes sí, por supuesto, mientras ellos tuvieran la boca cerrada no iba a haber problema. Pero si el rabino se llegaba a enterar de que Jesús había profanado deliberadamente su tinaja ceremonial de piedra, aun cuando de allí hubiera surgido el mejor tabernet avinón, esto viene a
traducirse como el mejor vino en toda la tierra de Israel, aún así, con toda seguridad, se habría producido una gran confrontación, como tantas veces en el futuro inmediato sucedería, entre Jesús y los fariseos. Con toda seguridad se habría presentado esta confrontación teológica e ideológica incluso, en relación con el tema de la doctrina farisea. Entonces, seguimos diciendo que el rabino o maestro de ceremonia llamó al esposo. Aquí nos dice Juan 2:10. Y le dijo el rabino, el maestro de ceremonia, al esposo: todo hombre sirve primero el mejor vino, y después que los hombres han bebido mucho, trae el vino inferior. Pero tú has guardado el más excelente vino hasta ahora. La versión Reina Valera nos dice, Juan 2:11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos le creyeron a él. Comparen esta versión de Juan 2:11 con la versión del código real, que vendría a ser la versión judía, en este mismo verso, cuando nos dice: este milagro en las bodas de Caná es el primero de muchos milagros que Yeshua hizo, declarando abiertamente sus juicios justos. Fin de la cita. Sus milagros manifestaron su doxa. Doxa es la palabra griega para referirse a juicio. Cada milagro que Jesús realizó, desde profanar deliberadamente las tinajas de piedra para agua de los fariseos, pasando por crear barro con saliva y polvo en Shabbat, hasta el ordenarle a un cojo que cargara su lecho en Shabbat, todo milagro que hizo violó y desafió las reglas del fariseísmo rabí. Todo milagro se encontraba en franca y abierta oposición a las reglas inventadas por un sistema religioso que pretendía emular a Moisés, pero que por otro lado, al mismo tiempo, se inventaba cada mandamiento paralelo, dejando los mandamientos de Dios que ellos no querían seguir. Sus discípulos lo entendieron así y le creyeron a él. ¿Y usted qué concluye? ¿Se puede beber vino? ¿No? ¿Es pecado? No. Tenemos que hacer algunas consideraciones al respecto. En este pasaje hablamos del vino. Es un producto totalmente natural, producto de la vida. No podemos en ninguna manera comparar esto con los tipos de licores que conocemos hoy. Entonces,
es una consideración que tenemos que hacer a la hora de evaluar esto, de analizar. Bien, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que les agrade, espero que sea bueno para ustedes, y sin más me despido.